Génesis 10:22. Hacemos reverencia a la palabra. Si alguno necesita Biblia, por aquí hay. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Vamos a hacer una oración, amén. Y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, honra, alabanza y exaltación, Señor, reconociendo que tú eres el grande, el poderoso, tuya es la gloria, Señor. He ahí tu palabra, Dios. Ayúdanos a entenderla, Padre. Ayúdanos a discernirla, Señor. Que ella pueda quedar grabada en nuestros corazones, Padre. Glorifícate y reprende lo que se quiera levantar contra ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El mundo ahorita está bastante conmocionado por todo lo que está sucediendo en Israel. Todo lo que está sucediendo con Irán y todos estos conflictos bélicos que se están suscitando en este tiempo. Muchos hemos oído hablar de Irán. La mayoría hemos oído hablar de Irán. Acabamos de leer en Génesis 10:22 de que los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Entonces, Elán, muchos ya lo saben, pero vale la pena recalcarlo, es Irán, la actual Irán de ahorita. Y aquí nos relata la Biblia en Génesis 10:22 que es descendiente de Sem. ¿Quién fue Sem? Uno de los hijos de Noé. Antiguamente Irán se conocía como Persia. Hoy en día nosotros la conocemos como la República Islámica, porque en el 1935, cuando estaba al mando los Pahlavi, ellos le cambiaron el nombre a Irán. Pero en el 1979, cuando es derrocado por Jamenei, el líder que murió hace unos días, que mataron hace unos días, empezó a llamarse República Islámica de Irán. ¿Por qué? Porque el gobierno pasó a ser un gobierno teocrático, un gobierno dirigido por Dios, obviamente no el Dios de nosotros, sino el Dios de ellos, que es el Dios de Alá, basado en sus religiones, basado en sus reglas y en el libro que ellos siguen, que es el Corán, el cual pertenece al sistema chiita. Ellos se dividen en sunita y se dividen en chiita. Y usted dirá, ¿y por qué nos explica todo esto? Porque para nosotros poder entender lo que está aconteciendo, tenemos que entender que la Biblia nos da a nosotros señales de los últimos tiempos. Y muchas personas, sobre todo la iglesia, está pasando desapercibido lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Es tan tremendo que el conflicto de Elán, lo que ahorita es Elán, donde se encuentra la centrifugadora Búcher, que es una de las centrifugadoras de uranio más grandes que tiene Irán. Existe el uranio 235, el uranio 238. El 235 es el que se necesita para poder crear una bomba atómica o determinadas armas nucleares. Y nosotros debemos conocer y entender todo esto. El uranio es un elemento que se encuentra en la tabla periódica, pero cuando lo pasan por un proceso químico, sacan el uranio 235, que es el más liviano, y el 238 se queda dentro de la cápsula y es el que no le sirve. Pero para que sea, para ese tipo de bomba, tienen que lograr un 90% de uranio. Dice las organizaciones especiales de que Irán está en el 60% de uranio. Sin embargo, son datos que no están totalmente actualizados. Ellos creen que está en un 60%, pero existe la posibilidad que esté en un poco más el enriquecimiento de uranio de Irán. La Biblia nos habla a nosotros de muchos acontecimientos para finales de los tiempos. Y lamentablemente la iglesia está viendo esto como algo más del montón. Entendamos que Irán, en la profecía de Ezequiel 38:5, Elán encabeza la coalición de naciones que va a invadir a Israel, que va a ir junto con los demás países a la guerra del Armagedón. Irán no desaparece por completo. De una forma u otra va a quedar y va a prevalecer para que se pueda dar lo que está escrito aquí. Vamos a Jeremías 49:34. Muchos están diciendo que esta profecía ya se está cumpliendo. Otros dicen que está por cumplirse. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías
acerca de Elá, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo quiero el arco de Elá, parte principal de su fuerza. Ya dijimos que Elán era Irán, ¿cierto? Dice, esta profecía fue escrita aproximadamente hace 2600 años, quizás un poquito más o quizás un poquito menos. Es el promedio que tienen la mayoría de los escatólogos y las personas que estudian a profundidad la Biblia. Dios se la da a Jeremías para estos últimos tiempos. Le habla sobre Elán. Algunos dicen que ya esto se está cumpliendo, otros dicen que todavía no se ha cumplido. El punto es, Iglesia del Señor, que donde dice que Él quebrará el arco de Irán, está hablando del poder militar que tiene Irán. Irán tiene un poderío militar ahorita, sobre todo el riesgo que representa con las armas nucleares. Y aquí nos dice la palabra que en su momento Dios va a quebrar su arco. También dice que es la parte de su fortaleza. También dice que traerá sobre Elán los 4 vientos de los puntos del cielo y los aventaría todos estos vientos y no habrá nación a donde vayan fugitivos de Elán. Se cree que una de las razones por las que las personas que viven en Irán salgan de su país es si hacen un ataque a la centrifugadora que yo les hablé hace rato. Algo que en cierta forma es conflictos bélicos o noticias geopolíticas, cuando lo pasamos por el filtro de la Biblia, tiene lógica. Si llegaran a hacer un ataque a la centrifugadora que se encuentra en Elán, adyacente al Golfo Pérsico, donde ahí hay uranio, obviamente que las personas tienen que salir de ahí porque eso va a afectar automáticamente. Algunos creen que existe la posibilidad de que eso suceda. De hecho, dicen que el ataque que lanzaron a los reactores nucleares que estaban allí cuando, creo que fue Estados Unidos, lanzó el ataque hace un tiempito atrás, dicen que realmente no golpeó como tal la estructura, sino que golpeó sus adyacencias. El punto es de que algunos creen que si esto se da, sea parte de lo que dice aquí, que ellos van a huir y no va a quedar lugar donde ellos no huyan. ¿Qué dice el 37? Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Sabemos que la espada significa guerra, guerra con Irán. Sigue leyendo, hermano. Y pondré mi trono en Elán, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. La parte donde dice que pondré mi trono sobre Elán, algunos dicen, o es lo que la mayoría de los estudiosos creen, que se refiere al pueblo creyente que Dios va a permitir o está permitiendo que crezca en Irán. Cuando dice que el rey y su príncipe, otros están avalando de que lo que sucedió con él, con Jamenei, fue producto de esta profecía que empezó a cumplirse. Es lo que algunos estudiosos dicen. Pero si nosotros hacemos un análisis a esto, tiene lógica. Sin embargo, para que esto se cumpla a su plenitud, todavía faltan ciertas cosas que deben acontecer. Pero lo que te quiero decir con todo este resumen de lo que está aconteciendo, Iglesia del Señor, es que la higuera, que es Israel, empezó a darnos señal hace muchos años. Y nosotros, por generalizar a nivel mundial, como Iglesia del Señor, no lo estamos viendo. Creemos que lo que pasó fue algo que pasó y ya, y no, la higuera viene dando señales. Todo lo que está aconteciendo hoy en día no es señal solamente para el pueblo de Israel, es señal para la iglesia. Porque Cristo dijo que cuando veáis todas estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Y si nosotros sabemos que nuestra redención está cerca, pero lamentablemente la actitud y el comportamiento de la iglesia de los últimos tiempos no es el que debería ser si se supone que está esperando a su creador. Estamos en los últimos tiempos. Casi todos los escatólogos concuerdan de que estamos en los últimos tiempos. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, todo lo que el Señor dijo que vendría en los últimos tiempos, ciertamente estamos en la recta final, Iglesia del Señor. Pero lamentablemente muchos no lo han querido ver.
y ver cualquier situación que se presenta en el Medio Oriente como algo normal. Todo empezó por el Medio Oriente. De allá vino nuestro Redentor y todo va a terminar por el Medio Oriente. Porque cuando Cristo se lleva a la iglesia y pasen los 7 años entre tribulación y gran tribulación, y Él venga a instaurar su gobierno aquí, ¿a dónde lo va a instaurar Él? En Jerusalén. Él va a estar allá junto con la iglesia y los que entren al gobierno milenial. Entonces, iglesia del Señor, nosotros no podemos hacernos los ciegos con lo que está aconteciendo a nivel mundial. No podemos creer que es algo algo más del montón y ya. Tenemos que estar alerta, iglesia del Señor. Porque en lo personal, a mí, Yusmailín Herrera, empezó a preocuparme bíblicamente qué era lo que estaba sucediendo. Y es momento, iglesia del Señor, me incluyo, de que indaguemos los tiempos que estamos viviendo. Porque estamos en tiempos peligrosos. Porque es fácil esperar que en este caso, bien sea el líder, que es el que más se mete en estos temas, venga y nos explique, pero nosotros como pueblo tenemos que investigar para saber los tiempos que estamos viviendo. No podemos esperar y vigilar mucho con las noticias porque hay demasiado fake news, demasiado. Falsas noticias, demasiadas predicaciones erradas, demasiadas cosas están en las redes sociales que si nosotros no vigilamos terminamos creyendo todo lo que sale. En estos días salió una noticia que habían destruido Tel Aviv y era mentira. Y para de contar cantidad de noticias que hay, y si nosotros no tenemos un discernimiento de lo que estamos viendo y sobre todo empezar a leer qué dice la palabra, nosotros, Dios nos guarde, podemos ser engañados. Algo que me llamó la atención, que no me parece casualidad, en Génesis 14 se registra bíblicamente una de las primeras guerras que ocurrieron cuando en el tiempo de Abraham, ¿se acuerdan? Génesis 14, lee el 1 y el 2, hermano Alexander. Aconteció en los días de Aramfel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboí, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Si nosotros le hacemos un análisis de estos 5 y 4 reyes que se enfrentaron en ese momento, es el mismo espacio geográfico que ahorita se conoce como el Golfo Pérsico o parte del Golfo Pérsico, donde estas personas, estos reyes que aparecen aquí, Elam, Irán, son los mismos países, para que me puedan entender, que representan hoy en día el Golfo Pérsico. ¿Cuáles son los países que representan el Golfo Pérsico y lo que se conocía como Mesopotamia? Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Omán, Arabia Saudita. ¿Qué pasó en estos días? Irán, en medio de todo lo que estaba sucediendo, lanzó drones, lanzó ataques a estos países que también son musulmanes. En medio del conflicto que estaba sucediendo, él también le lanzó a ellos ataques. Entonces me llamó la atención de que estos países cubren la misma área geográfica donde está el conflicto, esos países pérsicos donde está el conflicto con Irán. Y esto no es casualidad, iglesia del Señor. Y estuve investigando y me estuve metiendo por las redes sociales y predicadores de renombre dicen, confirman de que ciertamente son los mismos países de aquí de Génesis 14 que se conocían con otro nombre, los mismos que están representando ahorita las cercanías del Golfo Pérsico en el conflicto bélico que se está dando. ¿Que ellos están directamente en la guerra? No, pero de una forma u otra se están viendo arrastrados porque Irán tomó la decisión de lanzar misiles, de hacerle ataques a estos países y obviamente más de uno de ellos dijeron que ellos no se iban a quedar sin respuesta. ¿Qué te quiere decir con todo esto? Por lo menos Sinar es lo que se conocía como Mesopotamia, lo que es la parte de Irak. Eleazar, Mesopotamia también, parte de Irak. Goín, región de la Asia Menor, lo que conocemos como Turquía. Y los que han leído saben que Turquía no es santo de Israel no es santo de devoción para Turquía. Y así sucesivamente, Elam, Irán. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Nada es casualidad, iglesia del Señor. ¿Y cómo está la iglesia en medio de estos últimos tiempos? Se supone que somos la última generación. Se supone que somos la generación
que verá el arrebatamiento. Hablo generalizando porque yo no sé, solo Dios sabe, si yo estoy dentro de los que van a irse en el arrebatamiento o Dios me va a llamar antes, eso lo sabes Dios. Mi fe es irme en el arrebatamiento, pero si a Él le place llamarme antes, lo importante es que mi alma no se pierda, que yo me vaya con Él. Pero el punto es que somos parte de esa generación que está en los últimos tiempos, Iglesia del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Usted se ha puesto a pensar la responsabilidad que nosotros tenemos como última generación? Creo que en la mayoría no. Y yo decía, Señor, qué tremendo, la última generación, qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros. Que Noé, le decía yo a alguien, Dios le dijo que iba a destruir el mundo y todo eso y que se hiciera un arca. Y Noé obedeció y lo hizo. Que dice Hebreos que Noé pregonó. Que la gente no quiso creer, pero Noé y su familia se salvaron, que fueron 8 en total. Está bien. Pero si a Noé se le hubiera dado la advertencia y Noé no hubiera hecho caso, sino que hubiera dejado las cosas a la ligera, sabiendo lo que venía, ahí es donde está el problema. Ahí hubiera estado el problema. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con la iglesia? ¿A quién le dieron la advertencia de los últimos tiempos? Dios se la dio también a la iglesia. Porque al pueblo de Israel le habló para su segunda venida, pero a nosotros nos está hablando de los tiempos del arrebatamiento. Y de lo que viene para los que se queden, iglesia del Señor. En nosotros está la responsabilidad de ponernos a la brecha con el Señor, a cumplir lo que Él nos manda en su palabra. Porque Él le dio una orden a Noé, Él le dio una orden a Noé, y la orden incluía hacer el arca, y dice que Noé fue pregonero, o sea, él predicó lo que estaba por venir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estos tiempos, iglesia del Señor? Llevar el mensaje a las almas. Alguien nos decía ayer, pero es que ustedes siempre predican que el mundo se va a acabar, todos sabemos eso. Es que tenemos que decirte que hay un Cristo que viene por su iglesia, que hay un Cristo que viene a buscar un pueblo, y que si no te arrepientes y no estás preparado, te puedes perder. Yo no puedo llegar a una persona y solamente darle mensaje liviano, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Sigue fumando, sigue matando, sigue robando, porque Dios te ama aunque tú cometas pecado. Se supone que el mensaje es de amor, pero el amor que Dios tiene por las almas es que se arrepienten y sean salvas. Es como nuestros hijos, lo están haciendo mal, pero como a mí me da dolor llamarle la atención, no hijo, yo sé que algún día tú vas a dejar de hacer eso, no te preocupes, no. Hijo, yo te amo, pero eso está mal. Eso está mal, eso no es bueno lo que estás haciendo, o no es agradable a Dios, debes dejar de hacerlo. Es lo mismo, porque si yo no lo hago, ¿cómo va a haber un convertimiento en esa vida? Esa persona va a creer que aunque lo esté haciendo mal, nada pasa, Dios igual la va a seguir amando siempre, igual se va a ir al cielo. Y sabemos que realmente no es así. Entonces es tiempo, iglesia del Señor, de que empecemos a cumplir con la responsabilidad que tenemos como parte de la última generación que somos cada uno de nosotros. El tiempo que Dios estipule tenernos aquí en esta tierra. Pero realmente, ¿cómo está la iglesia de los últimos tiempos? ¿Qué dice Mateo 16:4? Desde el 1, Alexander. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarlo, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, pues tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera te manda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Y analizaba esto, yo decía, es verdad, Señor, porque estas personas tenían la ley, tenían las escrituras de ese momento, y esta persona era incapaz de discernir por las escrituras que estaba escrito en el libro de Isaías, que Cristo era el Mesías. Y si nosotros llevamos eso a este tiempo, así mismo está la iglesia. Tenemos las escrituras, tenemos predicación, tenemos congregación, estamos, como quien dice, buscando del Señor, pero no hemos sido capaces de discernir los tiempos que estamos viviendo. No hemos sido capaces de discernir lo que se está moviendo, iglesia del Señor. Y por eso Cristo los llamaba a ellos hipócritas. ¿Por qué? Porque tenían una palabra en la mano, un libro, por decirlo de esta manera, tenían el rollo de las escrituras, pero todavía seguían ciegos. Y así estamos, iglesia del Señor, a nivel mundial, gran parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya no quiere meterse a leer, investigar, no. Es más fácil encender el YouTube a ver qué me dice Juan o qué me dice Pedro.
porque es más fácil, es más sencillo, porque yo no entiendo, porque lo veo menos complicado, menos horas de estudio, menos horas de investigación, y me quedo con lo que dice Juan o con lo que dice Pedro en YouTube. Que no es que esté mal, pero lo que me dice Juan y Pedro, yo tengo que investigarlo, leer para ver si es verdad, y me meto en el diccionario y veo qué dicen las historias y concuerdo para ver si de verdad lo que está diciendo Juan y Pedro tiene correlación. Pero si yo no lo hago y me quedo con todo lo que se me dice, entonces yo estoy actuando igual que estos fariseos. Ellos demandaban señal. Hay personas que dicen que no hay señales del arrebatamiento. Si la señal más clara y viva de que Cristo está por venir por su iglesia es la que el Señor nos dijo, Israel y los países que están a su alrededor, la maldad que se está multiplicando, cómo la ciencia ha aumentado, que hoy en día, escuché en esto de una noticia donde Elon Musk creó un chip para tratar algo relacionado con la neuralgia, con la cabeza. Neurolink es el nombre del chip y eso es, tú te pones a analizar y eso es sorprendente. Sorprendente es eso. Mi hermano va a decir algo. Él también está sacando un teléfono que funciona justo con ese neurochip. El teléfono se va a manejar directamente con la mente y conectado al satélite Starlink. También leí lo que dice el hermano, que el teléfono se va a manejar con la mente de la persona y no necesita internet, no necesita nada de eso, directo con los satélites. Entonces uno se pone a analizar, mira cómo todo está avanzando tecnológicamente, desplazando cada día más la mano de obra del ser humano, desplazando cada día más muchas cosas. Pero todo esto es bíblico, pero la iglesia, como que si nada pasa. Ah, sí, un chin más. Ah, sí, qué chévere. Ah, bueno, todo es chévere. Pero hoy en día para el pueblo de Dios, que lo haga el inconverso, es normal. No conoce de la Biblia, no tiene un conocimiento referente, de repente digamos, ha oído que Cristo viene, pero hasta ahí no ha indagado nada. Pero que lo haga el pueblo de Dios, que se supone que nosotros tenemos la Escritura, que se supone que nosotros venimos aquí, y hablo aquí para no nombrar otro lugar, y nos dan palabra de Dios. Ciertamente es parte de nuestra responsabilidad, porque hay personas con muchas dudas, aún nuestra familia. ¿Y por qué está pasando eso allá? Mira, mamá, ¿y por qué esto? Mira, ¿y por qué lo otro? Entonces hay personas que dicen, sí, la Biblia lo dice, y tú le preguntas y no saben dónde lo dice, de dónde habla. Entonces dicen que lo dicen, valga la redundancia, por salir del paso. Sí, la Biblia lo dice. Sí, la Biblia dice esto, aquello, lo otro. Pero realmente ellos no tienen ni idea dónde lo dice. Te estoy hablando del pueblo creyente, no estoy hablando del que no sabe. No, es que todo lo que está pasando es bíblico, pero no tienes un libro que tú le digas, mira, sí, mira, aquí dice, y este país es este, y por eso es esto. ¿Por qué? No nos nutrimos de conocimiento, iglesia del Señor. A mí me falta mucho, a nosotros nos falta nutrirnos más para poder entender un poco más la palabra del Señor. No podemos solo quedarnos con lo que nos dicen y ya. Es tiempo de que comencemos a reconocer, así como reconocemos, como dice ahí, cuando va a llover, que es fácil, así tenemos que reconocer, iglesia del Señor, que cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Decía una persona muy reconocida, para no nombrarlo, decía que un conocido de él, un colega, decía que podía suceder que pasaran 50 años para la venida de Cristo. Y este hombre muy reconocido le dice que es imposible que falten 50 años. Sin contar que hay una cantidad de años perdidos que no se escribió, que no se sabe qué sucedió en el mundo durante ese tiempo, más el tiempo que no se puede meter obviamente cuando Cristo caminó aquí en la tierra, sino desde donde nos habla las profecías de las 70 semanas. Cuando Cristo muere, se empieza a hacer el conteo, más los años que se perdieron, ciertamente no se sabe el día ni la hora, pero podemos tener una idea de que nos faltan 50 años. Nos faltan 50 años. Y más, tener la venida de Cristo por tardanza es insensatez. Si yo creo que Cristo viene mañana, creyendo que viene hoy, así no venga, yo estoy siendo insensata. ¿Y cómo yo sé que soy insensata? Por mis acciones y mis actitudes. Y el jueves yo me iba a quedar, estoy en la casa con la cuestión y broma, el cuerpo me decía, quédate. Y yo decía, pero es que si me quedo, yo soy la que voy a perder. Mira los tiempos que estamos viviendo, mira todo lo que está pasando, y yo me voy a quedar. Y a regañadientes de mi carne, que no le gusta buscar de Dios, yo me vine. Hice lo que iba a hacer porque tenía que hacer una diligencia en Guarena. Dijeron que no había clase, bueno, me voy para la iglesia. Me vine. Y a regañadientes de lo que mi carne no quería, hermano, mi carne no quería.
Ella quería dormir, quería descansar, porque yo de verdad que, así como muchos, soy una persona muy ocupada. De verdad, yo prácticamente no tengo vida social, excepto el trabajo, la casa y la iglesia. Y de verdad mi carne estaba agotada, yo quería descansar. Y me vine así mismo. No, me vine pero jalaba duro. Vete para tu casa. Y yo, no, me voy para la iglesia. Y me vine. Y llegué aquí y le dije, Señor, quiero es adorarte, quiero es cantarte. Mire, hermano, y yo le puedo decir que esa malicia que estaba en mí se fue. Y yo llegué a mi casa otra vez con las mismas ganas de seguirme congregando y con las mismas ganas de buscar a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los obstáculos van a estar. La lucha con nosotros mismos va a estar día a día. Pero si yo soy insensata, viendo todo lo que está pasando y cómo se está cumpliendo la palabra, yo me quedo en mi casa. ¿Y quién pierde? Yo. Y si a Dios le place, por el motivo que sea, decirle a Cristo, voy a buscar tu iglesia, voy a buscar la iglesia hoy, ¿qué pasa conmigo? Por mucho que yo ayune y que ore, me quedo por desobediente. Porque pudiéndome venir, no habiendo clase, yo me quedé en mi casa. Y eso es desobediencia. Porque en los días, así como yo cumplo un horario en mi trabajo, hay un horario aquí, unos días estipulados de culto. Que cuando yo acepté pertenecer a la congregación, yo acepté las normas, las reglas y los horarios de culto. Más allá que para con el hombre, para con Dios. No sé si me explico. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 3:1. Y también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Peligroso. Sabemos que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, pero más que para Timoteo, nosotros podemos tomar esta carta para nosotros. Pablo faltaba poco tiempo para que Pablo partiera de esta tierra, para que fuera sacrificado o crucificado. Y Pablo le escribe esta carta a Timoteo, pero yo analizaba esto y yo decía, ¿quién le reveló a Pablo el carácter de los hombres en los últimos tiempos? Se lo tuvo que revelar el Señor, para que Pablo lo dejara plasmado y eso hoy en día fuera reflejo para cada uno de nosotros. Y le dice que en los postreros tiempos, le está hablando en los últimos tiempos, en el tiempo del fin, es decir, en estos tiempos. Debes saber esto, Timoteo, tienes que conocer lo que va a acontecer. La palabra del Señor nos dice que nada sucede que Dios no lo muestre a sus profetas. Y eso no es solamente ser profeta por ministerio, sino también a través de su palabra. Que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligroso tiene que ver con, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno que nos habla la Biblia, que tenía muchos demonios? Esta palabra peligroso tiene que ver con la parte demoníaca, pero también tiene que ver con tiempos duros y difíciles para la iglesia del Señor, donde la actividad demoníaca, que el Señor lo reprenda, en los últimos tiempos se va a mover como ustedes no se imaginan, queriendo sacar del camino a más de uno, iglesia del Señor, queriendo desestabilizar a los pocos que todavía se mantienen firmes y buscando de Dios. Aunque usted no lo ve, en el mundo espiritual hay un revuelo en estos tiempos. ¿Usted sabe por qué? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, él sabe que le queda poco tiempo. Y si él sabe que le queda poco tiempo para ser apresado y está haciendo todo lo posible, moviendo todo su ejército, todas sus artimañas para que los poquitos que están perseverando se enfríen, ¿qué se supone que deberíamos estar haciendo nosotros como conocedores de las Escrituras? A veces leemos algo y lo vemos como que, bueno, sí, un peligro. ¿Qué es un peligro? En lo secular. Cuando yo sé que hay un peligro, ¿qué hago yo? Yo no paso por ahí. Yo evito en todo lo posible de pasar por ese lugar. Entonces, si sabemos que estamos en tiempos peligrosos, porque el Señor lo está diciendo aquí en su palabra a través de su siervo, es cuando más tenemos que vigilar, iglesia del Señor, y tener los sentidos espirituales, como decía la semana pasada, activos, porque el enemigo no anda jugando. Ese se mete hasta por el vecino, el amigo, el esposo, la esposa, hasta por los hijos. Si usted se descuida, se le mete el demonio y te echa el venenito ahí para que espiritualmente te mueras. Tenemos que vigilar, iglesia del Señor. Ay, es que esa es mi hija, ese puede ser mi hija y mi hijo. Porque Dios un día lo tuvo que tratar directamente conmigo. ¿No te das cuenta? Me dijo, así en la mente clarito. ¿No te das cuenta que el enemigo está usando a esa persona para hacerte salir de tus cabales y pierdas el ayuno? Yo, wow, Señor, qué tremendo.
Tenemos que vigilar, iglesia del Señor. Aquí no vale amiguismo, aquí no vale compañerismo, aquí vale hermandad en Cristo sincera. No amiguismo porque me caes bien, porque eres chévere, no. Si esa persona se está dejando usar, tenemos que vigilar hasta con eso, que esa persona se está dejando usar. Sea tu mejor amiga, sea tu mejor amigo. Tenemos que vigilar, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque rebalarse en estos tiempos es muy peligroso. Gente que se rebala en estos tiempos, Dios la prepara y se la puede llevar. O como existe la posibilidad de que esa persona se pierda. Porque el apóstol no dijo en vano que no sea que él vaya a ser heraldo. Él no lo dijo en vano. Porque si fuera así, él no hubiera dicho eso. Y si él lo dijo es porque tenemos que tener cuidado. Trabajamos, damos la palabra, nos esforzamos, pero vigilar por nosotros mismos. Porque estamos en tiempos peligrosos. ¿Qué dice el 2? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y usted me dirá, pero es que esto siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero aquí no le está hablando el de afuera. No. Claro que sí, hermana, ya usted va a ver más adelante, que le estaba hablando a Timoteo, que se cuidara de eso, pero de lo que estaban adentro. ¿Hay eso en estos tiempos? Sí lo hay, iglesia del Señor. Avaro. Gente que le tiene demasiado amor a la plata. La plata es buena, me da zapatos, me da ropa, pollito, Arturo, todo eso es muy buena. Pero cuando yo le agarro amor a la plata y yo dejo de hacer la obra de Dios por generar un poquito más, eso no es agradable al Señor. Si yo lo que tengo, no, pero yo me voy a meter en un privado, me meto en el privado, estoy allá en la tarde, aquí trabajo en la mañana, después voy para la universidad y no me congrego. ¿Está bien eso? Por generar un poquito más de plata, como me dijo alguien estos días, pero métete en un privado, no sé dónde, tantas horas. Ajá, pero eso está bien para esto, en mi vida espiritual. Si así me agoto en el vaivén que yo tengo, colegio, iglesia, predicación, evangelización, la universidad, si así me agoto, ¿usted se imagina yo trabajando en un privado? No me congrego. Y como yo sé que me voy a meter 100 y pico esta semana, o mensual de repente me meto $200, más 200 el mes que viene, empiezo a sacar cuenta, acumulo aquí, me olvido de Dios, empiezo a comprar, y cuando vengo a ver, estoy fría, Dios me guarda y me cubra con su sangre, y apartada de la presencia de Dios. ¿La plata es buena? Sí, es buena, claro que es buena, sabiéndola usar. Soberbio. Personas orgullosas, arrogantes. ¿La hay dentro del pueblo? La hay. Yo era una. La hay dentro del pueblo de Dios. Eso no es para el de afuera. Que creen que ellos son los que tienen la razón. No, orgullosos, no aceptan corrección, no aceptan consejo. Ellos son los que más conocen Biblia. Personas orgullosas. La hay, claro que la hay. La vi en aquel tiempo y la hay ahorita. Eso es lo que sobra. Blasfemos. No solamente personas que hablan mal de las cosas de Dios, sino que abusan inclusive de las cosas del Señor. Porque acuérdense que la palabra blasfemia no es solamente hablar mal del Espíritu Santo, es atribuirles también milagros al Espíritu Santo que no los hizo Él. Eso también es blasfemia. Pero también es que cuando Él lo haga, yo diga, eso no fue Dios, eso fue la carne. Eso también es blasfemia. ¿Hay eso en estos tiempos? Eso es lo que sobra. Personas que llegan a congregaciones, se bautizan y están allí, todo lo demás, tienen hasta cargo y son personas que caen en este punto de blasfemar. Pero todo esto es para que nosotros no nos sorprendamos y empecemos a discernir los frutos de cada uno. Que no nos engañemos, porque a veces nos engañamos diciendo, es que esa persona es así, porque es que tú sabes que todavía le falta. Bueno, poco a poco Dios hace la obra, hermano, llamemos las cosas como son. Empezamos a discernir y llamemos las cosas como son. Lo que está mal, está mal. Bueno, no se lo vas a decir porque Pablo no le dijo que se lo dijera, le dijo que los evitara. No que los ignorara, no que los tratara, no. Evita no ser tú igual que ellos. Porque es inevitable, Timoteo, es inevitable, iglesia del Señor, que este tipo de personas existan en medio de nosotros. Es mentira decir que todos los que estamos aquí estamos con una aureola en la cabeza. Eso es mentira. Porque en la viña del Señor hay de todo. Hay de todo. Hay trigo, como dice el pastor, como dice la Biblia, y hay cizaña. La diferencia es que el trigo, cuando tiene fruto, él se encorva, pero la cizaña queda erguida. ¿Por qué? Espiritualmente, que representa el orgullo, la altivez, todo lo que hay en una persona que tiene
esa característica de cizaña. Pero el trigo, cuanto Dios más lo usa, más sencillo es, más se encorva. ¿Por qué? Porque el fruto, más que hacerlo estar orgulloso o erguido de lo que Dios está haciendo con él, le permite humillarse porque él sabe que sin Dios somos nada, que Él es el que todo lo hace. Ingratos, personas desagradecidas, que muchas veces las has ayudado y le has prestado la mano y después te dan un puñal. Pero tú tienes que saber que eso es parte de los últimos tiempos. Que le presté a fulano y nunca me pagó, es una persona desagradecida. Ah, pero es que la Biblia dice que no puedes cobrar y de ahí se agarran para con su malvado corazón no pagar la deuda que tiene. Por poner un ejemplo, claro está, Iglesia del Señor, es un ejemplo. En vez de reconocer, oye hermano, no he tenido, me falta, tranquilo que yo te voy a pagar. Por eso es que lamentablemente el pueblo de Dios está tan rayado de mala paga, por nosotros mismos generalizando. Pero eso en estos últimos tiempos, eso es lo que sobra. Que le hemos servido por generalizar de piedra de tropiezo a otro, por este tipo de acciones. Gente que se han ido a la iglesia porque le quedaron debiendo y nunca le pagaron. Y como ellos cuando llegan aquí creen que aquí todo el mundo tiene un dolor en la cabeza y que todos somos santos, se confió y le prestó y ese sinvergüenza mala paga no le pagó. Y a través de esa persona blasfemó y se fue porque estaba débil espiritualmente, sobre todo cuando están nuevos. Eso se les pasa a los que están nuevos. Pero si usted que ya tiene tiempo, alguien no le paga, que no sea yo, si soy yo me lo dice yo. Alguien no le paga porque no quiere pagarle, déjele eso a Dios, hermano, pero sepa que en los últimos tiempos va a haber todo eso. No es de extrañarnos. Impíos, sabiendo hacer lo bueno, hacen lo malo. Sin afecto natural. Personas con corazones duros, que hasta el amor por sus seres queridos lo van perdiendo. El amor hacia sus parientes, bueno, no es problema de él, si quiere andar que ande así, yo corro por mi salvación. No, nosotros estamos para ayudar hasta donde se pueda ayudar. Y si es un ser querido, más todavía. Intemperante, es una persona que le falta dominio propio. Dominio propio, pero ¿por qué muchas veces nos falta dominio propio? Porque no tenemos al Espíritu Santo avivado en nuestras vidas. Y el que da los frutos del Espíritu, y entre esos frutos está eso, es el Espíritu Santo. ¿Qué vaya eso en estos tiempos? Eso es lo que sobra. Impetuoso. ¿Qué es impetuoso? Personas impulsivas, personas que toman decisiones a la ligera, personas que de repente tú todavía no le has terminado de decir y ya te caen encima diciéndote un poco de cosas, tú no has terminado de hablar. Impulsiva, dentro del pueblo de Dios. Todavía hay personas con esta característica y eso no es de sorprendernos. Ese es el comportamiento de los hombres en los posteros días, pero no del de afuera, repito, del de adentro. Retrocedo, mira todo lo que está pasando, mira cómo está la geopolítica, mira cómo están los conflictos bélicos, lo que está pasando a nivel de las guerras, cómo está el mundo, y mira las condiciones de los hombres dentro de la iglesia en los últimos tiempos. Pero que se cumpla en otra iglesia del Señor, que no se cumple en ninguno de nosotros. ¿Dónde nos quedamos, Alexander? Infatuado. Arrogante, ingreído, es una persona infatuada. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y el 5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apariencia de piedad. ¿Ve? Que le está hablando a los que están adentro. Piedad habla de santidad. Ellos tendrán apariencia, o sea, físicamente se ven o se van a ver como una persona que profesa la misma fe que nosotros. Apariencia de santidad, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. ¿Cómo lo van a negar? A través de sus obras. Es que la palabra no se equivoca cuando dice, por su fruto los conoceréis. A través de sus obras, iglesia del Señor. Usted que está aquí, no todo el que tiene una Biblia bajo el brazo es creyente. Profesan serlo. Pero nuestras obras son las que dicen quiénes somos nosotros. Piedad, una vida santa y una conducta santa. ¿Hay de eso en estos tiempos? Es lo que sobra. Yo veo a alguien, a una mujer, con una falda bien larga, no sé, una cuello tortuga, una cara limpiecita. Humanamente yo digo, oye, esa muchacha es creyente, ¿verdad? Pero lo que realmente me va a decir quién es son sus frutos. Son sus frutos. Es lo que me va a decir quién es esa persona. Igualmente usted no evalúe a alguien por lo que usted vea, lo que usted escuche.
evalúelo por sus frutos. Evalúelo por sus frutos. Y si usted ve ese tipo de características en una persona, usted tiene que saber que no va a apartarse de Dios por eso, sino que son parte de las características de las personas en Cristo en los últimos tiempos. Y le dice, a esto evita. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no evitamos este tipo de compañías, de una forma u otra van a afectar a nuestra vida espiritual. Yo no puedo pretender compartir o ser partícipe con alguien que haga lo malo, que se diga ser hermano, estando dentro del cuerpo de Cristo, estoy hablando, y se comporte de esta manera. Porque de una forma u otra eso va a contaminar mi vida espiritual. Si esa persona comienza a hablar cosas que yo no debo escuchar y yo me quedo allí, quiera o no, eso me va a contaminar. No digo que no ande con el inconverso, eso es otra cosa totalmente distinta. Porque el apóstol dijo, me hice como ellos para ganármelos a ellos. Yo estoy hablando del que conoce que está aquí adentro de la iglesia del Señor. Del que escucha la palabra y sabe lo que la Biblia me dice. De eso es que te estoy hablando. A eso es que Pablo le dijo a Timoteo, evítalos. Porque nada bueno van a dejarte, Timoteo. Porque te puedes contaminar, evítalos. Primera de Pedro 4. Vamos a comenzar en el 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El 2 hasta el 4. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en laxivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Vemos lo que el apóstol escribe en esta carta, hablando de lo que Cristo padeció por nosotros a causa del pecado. Pero él le dice algo en el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que a nosotros nos está restando, estar aquí en esta tierra, tenemos que procurar, iglesia del Señor, vivirlo bajo la voluntad de Dios. Yo no sé si a nosotros nos queden horas, si nos quedan minutos, no lo sé. Y lo digo con toda sinceridad, no lo sé. Bien sea para el arrebatamiento o para partir de esta tierra, lo sabes Dios. Pero algo que he entendido es que ese tiempo que nos queda tenemos que procurar vivirlo bajo la voluntad de Dios. Y lamentablemente la iglesia del Señor, gran parte no está haciendo esto, no lo está haciendo. Está viviendo más para voluntad del hombre, para voluntad de los quehaceres de este mundo, que para la voluntad de Dios. Y eso no es agradable al Señor. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, abominables idolatrías. Basta ya. ¿Qué está diciendo? O sea, basta. Lo que fuiste, fuiste. Lo que eras, era. Lo que éramos, era. Basta. Ahora que estamos en Cristo, vamos a vivir una vida agradable a Él. Porque es el requisito necesario para nosotros poder partir con el Señor. Vivir una vida en una verdadera santidad, que es un proceso progresivo donde cada día nos apartamos de las cosas que a Dios no le agradan. Y Él no le dijo, no, le dio una orden, basta, basta. Lascivia, pasión, algo abominable, algo repugnante y detestable ante la presencia de Dios. Hoy en día hay personas dentro del pueblo de Cristo que todavía tienen estas cosas, claro que sí la hay. Lamentablemente hay personas que predomina más la carne, su pasión, sus deseos, que hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor, a través de esta epístola, lo que está diciendo es, basta, porque eso es lo que éramos. Todos aquí teníamos algo, todos. El que no practicaba hechicería, le gustaba el chisme, al que no le gustaba el chisme, éramos idólatras del trabajo como en mi caso, al que no era idólatra del trabajo le montaba cacho al marido, a la mujer, algo hacíamos, algo. Lo único que cayeron aquí, sanitos, son los niños. Algo hacíamos, pero es que yo no mataba, yo no robaba, yo no tomaba, algo hacíamos, algo. Entonces ya basta de todo eso.
y empecemos verdaderamente a consagrarnos para Dios, porque estamos en unos tiempos, iglesia del Señor, de que la mayoría de la iglesia está durmiendo, y no hablo del sueño que nos da aquí, hablo de dormir espiritualmente, dormir, está durmiendo. Quieren son puros mensajes donde verdaderamente le saque a flote las emociones, pero no quiero un mensaje que los confronte, no quiero un mensaje que me diga, mira, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal. No, yo no quiero un mensaje así, yo quiero un mensaje que me hable de todo lo malo que yo estoy viviendo, de todo lo que yo estoy pasando, de las circunstancias que me hacen llorar. Ajá, y te has sentado a pensar y analizar el por qué. Pero yo no le he hecho nada malo a nadie, pero tiene que haber un por qué. Quizás Dios tiene rato llamándote a que le busques con un corazón sincero y tuvo que permitir ciertas circunstancias para que te pudieras acercar a Él. Quizás Dios está permitiendo, porque Él es el que ve el futuro y conoce nuestro corazón, ciertas cosas para que realmente haya nos aferremos a Él de una manera firme, que no nos vayamos a mover el día que la circunstancia pase. Como pasan en muchas personas, pasa la circunstancia, chévere, cambur, Dios me sanó, brinco, salto, o Dios me solucionó, o Dios me dio la casa, Dios me dio el carro, y ya no, Dios es grande y poderoso, pero hasta ahí, porque no quiero un compromiso con Dios. O sea, lo que te quiero decir con esto es de que el porqué de la situación la conoce Dios, pero es momento quizás de que te preguntes o le preguntes a Él, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que todavía hay en mí que yo no lo he logrado ver? En este caso para esas personas, claro está. ¿Dónde nos quedamos, Alexander? A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Y el 7? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad. Porque cuando no estamos sobrios, cuando la persona tiene licor, su estado, su condición, no tiene la capacidad de discernir, no tiene la capacidad de estar claro de lo que está pasando a su alrededor, porque está bajo una sustancia, ¿cierto? Pero aquí la sobriedad que le está hablando él es la sobriedad espiritual. Tenemos que estar sobrios, con una mente totalmente en Cristo Jesús, con una mente equilibrada, con una mente donde realmente estemos analizando cada cosa que está sucediendo, para que podamos entender que el fin de todo lo que hay en este mundo se acerca. Pero si no estamos sobrios, no vamos a poder entenderlo, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no vamos a estar capacitados para poder comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es como cuando usted de repente le está explicando a un niño división de 2 cifras, pero el niño está jugando por allá. ¿Va a entender? No va a entender. Porque aunque tú le hables y estás aquí en el pizarrón, la mente del niño está pendiente de otra cosa. No de discernir lo que la maestra me está explicando. Cuando venga el momento de presentar el examen, ¿qué va a pasar con ese niño? Va a salir aplazado. ¿Por qué? Porque no prestó atención, no tuvo una mente pendiente de que captar cada cosa que la profesora le dijera, para en el momento de la situación el ponerlo en práctica. Así somos nosotros. Si no estamos atentos a la palabra de Dios, a lo que Él nos dice, no a lo que dice Yumailín, a lo que dice su palabra, no vamos a tener la capacidad que en el momento del examen, de las circunstancias difíciles que vienen, para poder discernir eso que va a suceder. Ay, ¿qué hago ahora? ¿Y qué hago? Pero si ya está escrito, ya la palabra del Señor dice esto y esto y esto, y que tenías que estar sobre en los últimos tiempos, y que tenías que vigilar, y que iban a haber todo tipo de clase de supuestos hermanos dentro del pueblo del Señor, y tantas cosas que nos dice la Biblia de los últimos tiempos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay un versículo, Alexander, que quiero que me lo busques, donde habla que llegará el tiempo de que no sufrirán la sana doctrina. Y en esos tiempos estamos ahorita, iglesia del Señor. La sana doctrina ahorita para muchos es religiosidad. La sana doctrina, que es la sana enseñanza, se le dice sana doctrina porque se supone que es la que está filtrada por la palabra, sin quitarle ni añadirle.
sano. Cuando algo es sano es porque no te hace daño. Aunque a veces sentimos que nos hiere, lo que quiere realmente es un cambio, una restauración para nuestras vidas. ¿Lo conseguiste? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. La iglesia, por generalizar, no quiere sufrir la sana doctrina. ¿Sabes por qué? Porque algo que entendí y todavía estoy en ese proceso, que lo sigo digiriendo, es verdad. La sana doctrina nos confronta, porque la sana doctrina no nos dibuja la Biblia, no nos la lisonjea, nos dice, ¿sabes qué? Eso es fornicación, ¿sabes qué? Eso es adulterio, ¿sabes qué? Eso es chisme, ¿sabes qué? Eso es tener la lengua larga. Nos desnuda. Y cuando yo me veo desnuda en el espejo que es la Biblia, me siento herida y me siento confrontada, pero no tomo la responsabilidad de decir, así sea sola en mi casa, no, es verdad, yo tengo que cambiar esto y yo tengo que mejorar aquello. Por eso es que lamentablemente a muchos no nos gusta la sana doctrina, aún inclusive personas que estamos dentro de este local, no nos gusta. Entonces, la iglesia no quiere sufrir la sana doctrina. Y hablo iglesia por generalizar, porque eso incluye hasta muchas personas que van llegando nuevas. Yo creo que la gente piensa que Cristo andaba por ahí. Dios te bendiga, Dios te ama, el reino de los cielos se ha acercado, ¿oíste? Tienes que empezar a cambiar. Yo no creo que Cristo andaba así. Y si es Juan el Bautista, menos. ¿Usted se imagina que si hicieran Juan el Bautista ahorita, así, con todas las leyes que hay? Estuvieran presos, lo hubieran decapitado, silla eléctrica. Porque él le decía a los fariseos, a la casa de los que se supone que conocían las escrituras, generación de víbora, hace frutos dignos de arrepentimiento. ¿Tú te imaginas que ese hombre existiera ahorita, personas como ese varón? Ahorita hay que predicar con mucha cautela, con mucha... ser muy meticuloso, porque una mala palabra te censura. Una palabra que a TikTok no le parezca o a las redes sociales, te cortan el video, no permita que lo subas. Cuando en ese tiempo, no. ¿Qué hacía Cristo? Así, sin adorno. Nosotros no, nosotros queremos vivir adornando, lisonjeando, porque es que si no se lo lisonjeo se va, si no dice que la palabra es dura, así es. ¿Sabes por qué es dura? Porque me golpea el ego, porque me golpea el orgullo, porque golpea a la vieja mujer que todavía vive en mí. Y cuando golpea a esa vieja mujer, para no señalarlo a ustedes, entonces yo la siento dura. Me gusta la iglesia, es bonita, pero oye, la palabra es dura. Por eso muchos entran y así mismo se van. Porque no están buscando la sana doctrina. ¿Saben qué están buscando? Lo que sus oídos quieren escuchar. Y cuando usted va a un lugar a oír lo que usted cree que necesita, ya de antemano estás mal. Porque Dios no te va a decir lo que tú crees que debes oír, sino lo que Él sabe, que conoce lo profundo de tu corazón que necesitas. Yo digo también, hermano, Amén. que hay 3 tipos de palabras. La palabra de consolación, exhortación y edificación. Y las 3 nos van a ayudar, porque no todo el tiempo nos van a estar consolando. Va a haber un momento que el Señor va a edificar, sí, pero también va a exhortar. ¿Y cuál es la exhortación? De confrontarnos, ¿verdad? A través de la palabra, que no está bien, lo que estamos haciendo. Amén. Va a haber un momento que sí, hay heridas en nuestras vidas. Y el Señor te va a restaurar, te va a preparar para cuando venga todo lo que va a venir, ya tú sabes de que tú vas a resistir porque ya estás restaurada. Ya el Señor te dio la consolación. Y después va a venir la edificación, edificándote, y después va a venir la exhortación cada día que no lo hagamos bien. Amén. Porque es que si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, toda la palabra de Dios tiene consolación. Por ejemplo, no juzgue para que no seáis juzgados. Él me está diciendo que yo no soy quien para juzgar, pero me está consolando diciendo, porque si tú lo haces, vas a ser juzgado. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no sabemos ver la parte del consuelo y creemos que Dios todo lo quiere así, pero realmente todo lo que Dios nos dice es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y es como dice la hermana, toda la palabra de Dios tiene consuelo, exhortación, edificación, toda, absolutamente toda. Y es como ella dice, llegará el momento que en base, Él nos sana, Él nos cura, todo eso, y después que hace ese proceso, Él comienza, bueno, hijo, hija, ahora tienes que empezar a dejar esto, ahora tienes que empezar a dejar aquello, mira, no me agrada esto. Y si Él ve que lo seguimos haciendo, entonces viene y nos sienta la vara.
para que entendamos. Pero esta palabra, a los hermanos de los últimos tiempos, ya ellos no están de que lo estén sobando. Nosotros no estamos, hablo de sobar, no de circunstancias que pasemos, pero cuando pasamos luchas y pruebas, Dios nos consuela. Nos llegamos llorando a su presencia y Él nos consuela. Les estoy hablando de sobar en el sentido, en base a los tiempos que estamos viviendo y el comportamiento que tenemos que tener nosotros. Yo no estoy para que el Señor me esté sobando. Bueno, hija, sí, tú sabes que le diste un fracaso a Juana, pero, oye, hija, no lo vuelvas a hacer, no te preocupes, yo estoy contigo. No. Si yo le doy un trancazo a Juana, por poner un ejemplo, Dios me guarde, ¿qué me va a decir Dios? No seas piedra de tropiezo, me va a dar duro, porque ya Él sabe que ya yo tengo un tamañito, un poquito más, no mucho, pero yo sé que no debo hacerlo. ¿Cierto que sí? No es igual. Entonces, lo que Dios está trayendo para la generación de los últimos tiempos es que entendamos esto, que van a haber personas que no van a sufrir la sana doctrina, no, y no es de sorprendernos. Cuando Noé se salvaron 8, cuando Lot se salvaron 3. No esperemos nosotros que la iglesia constantemente esté así, porque no todos están dispuestos a recibir la sana doctrina, iglesia del Señor. Y por eso a veces estamos en sitio y nos sentimos como que somos extraterrestres. En medio de hermanos, que aunque seamos de otra denominación, se supone que somos hermanos en Cristo. Entonces ahí a veces sucede que estamos en medio de hermanos y sentimos como que, ¿seré yo? O es que no sé, me siento raro, cuando no deberíamos. Se supone que es el mismo espíritu, todos vivimos la sana doctrina y se supone que deberíamos sentirnos igual. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no todos viven la sana doctrina. Porque vivir la sana doctrina trae persecución. Vivir la sana doctrina y yo voy a la playa y de repente yo me quiero cubrir mi cuerpo para agradar a Dios y uso un vestidito por aquí largo. De repente el compañero, la compañera va a decir, como dijo alguien estos días, que no voy a decir su nombre, me dijo en estos días cuando estábamos en un sitio, pero es que yo nunca he sido religiosa. Gloria a Dios, yo no le contesté. Pero yo en lo personal, Yumaylin Herrera, yo me siento bien cubriéndome para mi Señor. Pero la sana doctrina que me dice que Dios nos santifiquemos en cuerpo, alma y espíritu, para lo demás es malo. Es malo porque nosotros lo llevamos todo al extremo, dicen mucho. Somos religiosos, como dijo esa persona. Y cantidad de cosas, somos extremistas. Bueno, cantidad de cosas que dicen. No importa. Pero yo prefiero agradar a Dios porque yo me siento bien así, pues cubriéndome. Yo me siento bien así. Y cuando no lo hago me siento desnuda. Entonces no todos están dispuestos a sufrir la sana doctrina. Los jóvenes, la sana doctrina es tremendo. Yo vestirme como una vieja. Yo andar con falda. Yo andar sin pintura. Y pare de contar. Entonces no todos están dispuestos a sufrir la sana doctrina. No, iglesia del Señor. Y eso tenemos que entenderlo para estos últimos tiempos. Y si Dios lo permite, si es su voluntad y Él no dice otra cosa, continuaremos este tema. ¿Cómo van a estar los hombres en los últimos tiempos? ¿Cuál va a ser el carácter? ¿Cuál va a ser la actitud de los hombres dentro de la iglesia en los últimos tiempos? Así es cada una de las cosas que pueden acontecer en estos tiempos si nosotros no vigilamos. Así que, iglesia del Señor, que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude. Amén. Amén.